Dios les bendiga en esta hora. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículos 1 a 16. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al lugar llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, rodeo, rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él dijo, levántate y entra en la ciudad, y te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque hay aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra, pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo mostraré cuánto le es necesario parecer por mi nombre. Aleluya. Entonces, este título es la conversión de Saulo por el mayor ganador de almas. Amén. Eso es Jesucristo mismo, que ganó a Saulo. Entonces vamos a leer versículo 1 una vez más, que dice así. Aleluya. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Gloria a Dios. Saulo parece que estaba animado por medio de muerte de Esteban. La muerte de Esteban dio ánimo a más que una persona. A los cristianos los animó a enfrentar a la muerte sin tener miedo, que sabiendo que su galardón o su
lo que recibe de Jesucristo va a ser grande en el cielo. También al otro lado, animó a Saulo para perseguir hasta los altos niveles a los cristianos. Aleluya. Pero también lo que sucedió es que los cristianos, enfrentando mucha amenaza en Jerusalén, ellos se fueron a predicar y enseñar el Evangelio, testificando de Jesucristo, quién es Él, compartiendo lo que ellos debían de hacer. Aleluya. Creyendo a Él, arrepentiendo y recibiendo el bautismo en el nombre de Jesús, o predicando el bautismo en el nombre de Jesucristo y predicando que necesitan recibir el Espíritu Santo. Entonces lo que salió de la boca de Saulo no era del Espíritu Santo, pero era del enemigo. Saulo parece que en ese tiempo estaba usando su boca y todo su ser para el propósito de perseguir a los cristianos. Pero eso fue una forma que Jesucristo lo había usado para que los cristianos podrían, o sabiendo que necesitaban salir de Jerusalén, para que ellos se fueron a predicar y enseñar la cristianidad o el evangelio a toda criatura afuera de Jerusalén. Empezó en Jerusalén, pero después ya con la ayuda de Saulo, el evangelio salió de allí para llegar a otros lados. Entonces, cuando Saulo estaba en el lado opuesto, sus acciones en contra de los cristianos no hizo lo que él pensó. O sea, que él pensó amenazar a los cristianos. Entonces, poco a poco, ya no va a ser cristiano, sino no va a ser a ese mensaje de Jesucristo. Pero después, lo que pasó era que el cristianismo aumentó ya aún más. Y lo que debían de ser los cristianos de todas formas, que Jesucristo querían que lo hiciera predicar en todos lados, eso fue lo que sucedió. Entonces, después cuando Saulo estaba al lado del cristianismo, él empezó en una viaje, digamos, a predicar y enseñar el cristianismo o el evangelio a muchos gentiles, pero no solamente eso, sino que a todos los que él podría convertir, él quería hacerlo. Entonces, Jesucristo usó a Saulo para que el cristianismo o el evangelio podría alcanzar a mucha gente en ambas formas, la forma negativa y en la forma positiva. Aquí él amenazó a los cristianos para que ellos hicieran. Yo no soy cristiano, ya no voy a seguir, por darles amenaza que iban a morir. En otras palabras, parece que la idea de Saulo a llevar a los cristianos a la muerte, y no solamente Esteban, pero a muchos iba para su pensamiento que el cristianismo iba a bajarse, a no aumentarse, iba
a hacer poco más y más poco a poco. Él vio Esteban cuando él murió. Él vio la sangre que Esteban había derramado para Jesucristo, para su testimonio. Pero él lo tomó eso como una señal a seguir persiguiendo a los cristianos, como Esteban, que estaban siguiendo a Jesucristo. Él deseó a recibir cartas del sumo sacerdote para que él podría encontrar los cristianos en Damasco y llevarlos por la fuerza a Jerusalén, o sea, traerlos hasta Jerusalén de Damasco para que podrían estar en una prueba en el concilio para encontrar si era la verdad que eran cristianos, para que el concilio podría ponerlos en la cárcel o matarlos. Y eso fue su querido. Él quería ver la muerte de los cristianos. Pero como el concilio dijo anteriormente a Piloto, que ellos no tenían el poder para matar a la gente. Pero Saulo estaba amenizándolo que iban a recibir la muerte. Entonces era como su respiración, como que él quería hacerlo hablando contra los cristianos y él quería que en muchos lugares lo publicara para que cualquier cristiano sentiría la amenaza, el miedo y regresaría al judaísmo. Aleluya. Entonces él quería que los cristianos primeramente lo veía que iban a estar encarcelados, enfrentaría el juicio y después, si no recantarán, entonces iban a recibir la muerte. Como que Saulo, él después, por medio de Jesucristo, nosotros sabemos que él llegó a ser un cristiano. Pero más de eso, no solamente un cristiano, sino que un predicador de lo que él anteriormente él perseguía. Primero, su mente era para matar los cristianos en Jerusalén y después en Damasco. Él tenía un plan que era del enemigo. Y Jesucristo, como dice, él dijo a él que él estaba persiguiendo a Jesucristo mismo, a él mismo. Vamos a leer versículo 2. Versículo 2 nos dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La palabra de Dios está mostrándonos a nosotros los pensamientos, intenciones y acciones de Saulo. Desde el sumo sacerdote Saulo quería cartas y que era su intento con esas cartas. El sumo sacerdote como Saulo tenía el mismo sentimiento. Él quería que los cristianos ya no sería, ah, no tendría la vida. Pero los dos de ellos no sabían de quién, a quién estaba enfrentando, a quién estaba
contra de quién estaba peleando. En cualquier caso, Saulo debía, él estaba platicando con el sumo sacerdote y él le dijo su intención y el sumo sacerdote, claro que estaba muy dispuesto de ayudar en su caso, en su plan. Entonces, este plan era de Saulo primero y después el sumo sacerdote estaba de acuerdo con sus pensamientos porque él también estaba en contra de Jesús. Aleluya. Entonces, todos los pensamientos y intención estaban llegando de Saulo y en lo que él quería hacer, lo que él pensó que estaba correctamente bien. Y Jesucristo sabía sus pensamientos y intenciones que en la verdad era solamente correcto en sus propios ojos, pero él estaba persiguiendo a Jesucristo mismo. Entonces, toda la intención de Saulo era para buscar los cristianos adentro de los sinagogas en Damasco, pero después podría ser en otros lugares también. En Jerusalén, a lo contrario de sus planes para Damasco, él llegó de casa a casa, más que buscar adentro del templo o sinagogas. ¿Por qué? Uno puede preguntar. Tal vez el templo era tan grande y mucha gente estaba allí y hubiera sido muy difícil para encontrar los cristianos y quién eran ellos. Sin embargo, para los sinagogas en Damasco posiblemente eran más chicos y la cantidad de gente allí posiblemente era más posible para encontrar los cristianos. Y con la ayuda de aquel que tenía la carga de esa sinagoga, sería aún más fácil. Sin embargo, aunque ese plan estaba Saulo actuándolo, no fue realizado, porque Jesucristo mismo lo había convertido sin ah, ayuda en el principio de otros cristianos, pero después tenía a Ananías que él lo había orado por él. Aleluya. Saulo sí tenía gente que estaban acompañándolo y la gente que estaban involucrado en las mismas cosas, trabajo. Pero Saulo era alguien que el sumo sacerdote, él ponía la carga, la responsabilidad en Saulo para hacer lo que debía de hacer según sus pensamientos. Y eso era el deseo de Saulo y también del sumo sacerdote. Entonces, podría ser que Saulo tenía una más alta posición o honor y respeto entre los líderes de judaísmo. Entonces Saulo tenía esa carga porque su deseo era para perseguir los cristianos y llevarlos después a Jerusalén. Uno puede decir que el sumo sacerdote estaba muy satisfecho para encontrar tal persona, para tener tal deseo, para cumplir la meta que estaba en su mente también. O sea, quitar los cristianos de su parte en la sociedad.
Sin embargo, la verdad es que cristianismo seguía caminando. Aleluya. Vamos a leer versículo 3. Y versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aleluya. Entonces su viaje estaba preparado, planeado, y él empezó a actuar los planes, las preparaciones y los planes. Aquí dice que Saulo ya estaba viajando hacia Damasco. Estaba muy cerca a la ciudad, por lo que dice aquí, él llegó muy cerca a Damasco, una ciudad gentil y uno en lo cual el Señor Jesucristo iba a visitarlo. Entonces Jesucristo estaba y iba a encontrar a Saulo en una ciudad gentil. ¿Y qué pensamientos tenía? Que para él eran muy maravillosos. Aleluya. Pero, mm, aleluya. Aleluya. Era, digamos, Jesucristo iba a conocer, enfrentar a Saulo en una ciudad, cerca de una ciudad gentil. Y qué tan maravilloso eso iba a ser. Porque Pablo iba a recibir un título, digamos, un título de apóstol a los gentiles y que él mismo fue convertido cerca o adentro de una ciudad gentil, que es su conversión no solamente empezó pues muy cerca de Damasco, pero él recibió todo su nacimiento allí en Damasco, su nacimiento espiritual. Él posiblemente nació en Tarsis, pero su nacimiento espiritual era en Damasco. Y entonces, enfrentando a Jesucristo en el camino, él sí empezó a saber, conocer quién era Jesucristo. Entonces, todos los planes de Saulo había cambiado dramáticamente. Aleluya. No puso sus planes a un lado por un tiempo, sino que para toda la eternidad. Porque Saulo, desde ese momento que él encontró a Jesucristo, nunca jamás iba a ser lo mismo para perseguir a los cristianos. Y entonces cuando sucedió, no era como que la luz estaba poco a poco llegando a él, sino que era muy de repente. Un luz de cielo y esa luz era extremadamente ah, fuerte, brillando. Algo que uno no se puede ver en un día normal como este, porque su luz era mucho más que del cielo, del aleluya, del sol, del sol y su fuerza normal. Amén. Vamos a leer versículo 4 que dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la pregunta es, ¿por qué, Saulo? Cayendo a esa tierra, Saulo entonces
escuchó una voz. Esa pregunta es, ¿por qué cayó a la tierra muy de repente? La luz que llegó era tan fuerte y el poder de esa luz era de Jesucristo mismo, que dirigió a él, porque él no tenía poder, él cayó sobre la tierra. Es como que Jesucristo le dio un paso fuerte, pero por medio de su luz. Él sentía también una presencia que era indescribible. O sea, las palabras no podrían describirlo. Y entonces él sintió, o sea, él ya no tenía poder de parar enfrente de esa luz, que era muy fuerte y la presencia de Dios era muy fuerte. Entonces tenía que bajarse a la tierra. Además, no esperó que esa luz ni la voz iba a llegar a él, eh, directamente a él, diciendo cuál era su nombre. Y el Señor Jesucristo sabía el nombre de Saulo, pero Saulo no sabía el nombre de Jesús. Jesucristo dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para escuchar esa voz, posiblemente la primera vez en su vida, él no lo reconoció, esa voz. Él debía de conocer quién era, pero la verdad no sabía nada. No le conoció. Pero él quería conocer su nombre. Aleluya. Y Jesucristo dijo que, en otras palabras, perseguir a los cristianos es perseguir a Jesucristo mismo. Versículo 5 nos dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de estar cosas contra el aguijón. Amén y amén. Saulo tenía una pregunta y esa pregunta era, ¿quién eres, Señor? Entonces, esta pregunta de Saulo fue debido a su ignorancia a conocer al Señor, porque la verdad es que él no lo conoció. El Señor Jesucristo lo había respondido a su pregunta con aseguranza que él era Jesús y que Jesucristo había dicho que Saulo estaba persiguiendo a él, aunque Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Jesucristo mencionó a él que actualmente estaba, ah, aleluya, gloria a Dios, vamos a ver esto. Gloria a Jesús. Jesús le mencionó que en realidad estaba dando patadas contra los aguijones del Señor o de la conciencia y que sin duda no debía darse cuenta de dónde venían esos aguijones en su corazón, en su conciencia o en su ser, porque él ni siquiera sabía que era Jesucristo mismo. Entonces vamos a leer versículo 6 que nos dice así. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Entonces eso fue el tiempo que Saulo de verdad creyó que el Señor, Jesucristo era Señor. Pero él estaba tan, tan, aleluya. Vamos a ver aquí. Gloria a Dios.
sorprendida, tan sorprendida, que no entendió realmente que era Jesucristo mismo, que era Dios. Su cuerpo de Saulo empezó a temblar y yo creo que era una temblor muy fuerte. Y su mente también estaba asombrado tanto, tanto, aleluya, aleluya, inmensamente, aleluya. Él quería saber lo que Pablo mismo debía de hacer para Jesucristo, para que la relación entre los dos sería mejor. El Señor también lo había dado direcciones inmediatas, porque él debía de entrar en la ciudad de Damasco y desde allí iba a recibir las noticias de lo que él debía de hacer. De hecho, el Señor Jesucristo había dicho que fue necesario que lo haga. Entonces, él iba a recibir instrucciones adentro de la ciudad de Damasco. Y fue de las mismas personas o una persona que él iba anteriormente, iba a perseguir y llevar hasta Jerusalén para que lo matara. Pero Jesucristo iba a usar a Ananías para orar para él, para que recibiera su vista y recibiera el don del Espíritu Santo. Versículo 7 nos dice así, aleluya. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Aquí es algo muy interesante, que los hombres que estaban caminando con Saulo sí habían escuchado la voz, pero ellos no vieron a Jesucristo. Desde que ellos escucharon la voz, ellos debían de escuchar las palabras, lo que Jesucristo había dicho, diciendo que Él era Jesucristo. Y exactamente lo que Saulo escuchó de Jesús también. Esos hombres no estaban, podemos pensar, no cayeron a la tierra como Saulo. Solamente dice, Saulo cayó sobre la tierra. A esos hombres no lo sabemos. Jesucristo estaba hablando directamente a Saulo y esa era su conversión. Pero ellos, posiblemente alejando de él por la luz, ya no tenían palabras porque estaban ah, pensando o estaban también preguntándose a sí mismos, como Saulo, ¿qué estaba pasando? Ellos no vieron a Jesucristo como Saulo lo habían visto, pero sí escucharon su voz. Y eso dio a ellos la oportunidad de ser testigos de que Jesucristo de verdad llegó a ver a Saulo. Debía de ser suficiente para ellos también a convertirse. Pero la Biblia no nos enseña en detalle si estos hombres que estaban con Saulo realmente fueron convertidos también. Entonces eso es parte de el misterio también. Pero
si en verdad ellos se convirtieron, creo que Lucas lo hubiera escribido. Versículo 8 nos dice así. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándose por la mano, le metieron en... Aleluya, gloria a Dios. Entonces aquí Saulo estaba totalmente, él totalmente quería obedecer a Jesucristo. Por lo tanto, Saulo quedó totalmente abrumado, igual que sin duda los hombres que estaban con él. Lo acompañaron a Damasco, pero esta vez no directamente a la sinagoga, sí, ni a ninguna sinagoga, sino que fueron dirigidos a una casa para llevarlo allí, aunque Saulo había abierto los ojos, no podría ver a nadie, ni podría ver hacia dónde iba, porque afirma que lo habían llevado de la mano como un ciego. Los hombres que estaban con él fueron testigos de la luz brillante, de la voz que hablaba y de las instrucciones de esa voz, que era la voz de Jesús. Lo habían llevado a Damasco y se preguntaba qué le sucedería allí y qué les departaría también el futuro. ¿Qué les dirían a aquellos a quienes se suponía que debían acudir después? Al menos antes estaban del lado de Saulo, el perseguidor. Pero aparte de ese encuentro, podrían haber sido transformados como Saulo, sabiendo que el Señor es Jesús y que debían de seguirlo. Pero que fue de ellos después. ¿Qué es lo que sucedió con ellos? Es un misterio, pero un día lo vamos a saber. Versículo 9. Entonces de allí enfocando en lo que Jesucristo hace para Saulo. Versículo 9 dice, ¿dónde estuvo 3 días sin ver? Y no comió ni bebió. Él quedó como ciego. Y si no lo hiciera lo que Jesucristo dijera, no iba a recibir su vista. Uno puede pensar que los hombres que los acompañara también lo acompañara para recibir lo que él recibió, a menos la sanidad de sus ojos, porque ellos pudieron ver. Saulo no quería comer ni beber durante 3 días, porque él ya todavía no tenía su vista y todavía estaba eh, muy ah, asombrado de lo que es de lo que había sucedido. Entonces él quedó orando a Dios, posiblemente de día, posiblemente de noche, sin ver, pero también él estaba orando, entonces no importaba. Pero él no quería comer ni beber nada, solamente orar. Y él, yo creo que desde su corazón había arrepentido fuertemente a Jesús. Y él estaba, yo creo que en estado de shock. Aleluya.
Todos sus pensamientos se en referencia al Señor Jesucristo y la cristianidad tenía que cambiarse. Y él en ese momento llegó a un momento que ya no quería seguir en judaísmo para nada. O sea que ya sintió Jesucristo su presencia, ya cambió su vida. Sus pensamientos su proceso de pensamientos eran de ese momento y adelante lo que él iba a hacer para Jesucristo y no regresando al judaísmo. Él debía de estar pensando de lo que iba a suceder allí, pero él vio una visión que Ananías iba a llegar para orar para él. Aleluya. Para Dios, Dios quería que él veía, pero también durante 3 días era como un poco de castigo, pero no era mucho. Aleluya. En versículo 10 nos dice así. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Aleluya. El Señor, a la vez de ah, tratar con Saulo, también trató con Ananías, con esa persona que supuestamente iba a orar para él y él lo iba a hacer porque él era obediente a Jesús. Entonces, Jesucristo lo había dado, aleluya, una visión. Ese hombre era Ananías. Según este cuento, él era un discípulo del Señor Jesucristo. Como discípulo, eso significa que estaba ah, más haciendo las cosas de Dios. Amén. Entonces, como discípulo, Ananías, am, él estaba haciendo las cosas de Dios, pero él era como, estaba aprendiéndose de lo que él iba a hacer para Jesucristo. Como discípulo, eso significaba que estaba más involucrado en la obra del Señor que simplemente eh, como creyente, porque un discípulo es alguien que, digamos, se está preparando para el ministerio. Y como tal, el Señor Jesús lo había usado, aunque acababa de declararlo discípulo. Eso aparentemente a Jesús no le importaba, porque a veces usó a sus propios discípulos y aquí usó a Ananías. Ananías estaba atento a lo que el Señor Jesús le había instruido, pero solo estaba confirmando que se trataba de Saulo, quien había sido acusado de ser la persona que perseguía duramente a los cristianos. Entonces vamos a leer versículo 11, que dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Aleluya, gloria a Dios. El Señor Jesucristo había dado a Ananías instrucciones específicas encontrar cómo encontrar a Saulo, porque Saulo ya no podría encontrar a él, porque él
era ciego y estaba orando profundamente, parece. Entonces, Ananías iba a llegar a una calle que se llamaba Derecho. Y claro que eso, solamente el nombre del calle es interesante por ese evento de conversión de Saulo de Tarsus. De hecho, aún el Señor Jesucristo ah, sabía a dónde venía y qué es lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces él estaba ah, orando para ese 3 días, no comer ni beber algo, porque iba a escuchar de Dios lo que él debía de hacer. Tal vez él tenía conversación con aquellos de la casa, pero él pasó mucho de su tiempo en oración a Dios y buscando la voluntad de Dios para su vida. Él de verdad estaba muy asombrado a esos eventos, a encontrar o enfrentar a Jesucristo en el camino. En versículo 12 nos dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea que Dios no iba a dejarlo no saber nada. Él quería darle ese visión, ese conocimiento que iba a recibir su vista después. Y eso era como un consuelo a Saulo en ese momento, que él necesitaba saber que sí iba a recibir su vista después. Sin embargo, a Saulo se le mostró una visión de parte de Dios del hombre correcto que entraría y oraría para que recibiera la vista. El nombre del de ese hombre, nuevamente, ese nombre, el hombre, era Ananías, y que entraría y pondría su mano sobre él, oraría por él para que volviera a ver. Y con toda seguridad Dios haría la obra inmediatamente allí. Entonces vamos a leer versículo 13 que dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aquí hay una pregunta de Ananías, porque Ananías había escuchado mucho sobre Saulo y sus planes y sus acciones contra los cristianos. Ananías sabía, de cierto, ese hombre que se llamaba Saulo, lo que estaba haciendo. Y eso era mucha maldad. Y los santos en Jerusalén estaban sufriendo de sus acciones. Ananías solamente estaba diciendo a qué tipo de persona Saulo era, pero Jesucristo ya sabía. Pero él ya llegó a verlo y eso sí fue un gran cambio. Aleluya. Versículo 14 dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Ananías ya sabía el nombre de Dios.
el Señor Jesús. Ananías informa a nosotros que la comunidad cristianismo ya sabía de lo que, de el propósito de Saulo para llegar a Damasco. Él tenía autoridad del sumo sacerdote o principales sacerdotes para agarrar a todos y invocan el nombre de Jesús. Y claro, enviarlos, llevarlos a Jerusalén. Aunque ellos vivían en Damasco, parece que los sumos sacerdotes todavía tenía autoridad sobre los judíos en las sinagogas, ni importa qué ciudad o país que estaban, que en qué ciudad o país vivían. Versículo 15 y 16 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Jesucristo ya sabía de todo lo que estaba haciendo Saulo anteriormente. Y eso es lo que es bueno, que era anteriormente. Pero aquí dice que Saulo era un vaso elegido, porque Jesucristo lo había elegido para ser lo que podría llamarse el primer apóstol a los gentiles. Pero Jesús no solo lo envió a los gentiles, pero también a los reyes para dar testimonio de Jesús y a los hijos de Israel, aunque con ellos solamente iba Saulo a recibir las cachetadas, digamos. Así, aunque Saulo, más tarde llamado Pablo, como lo conocemos más, no tuvo gran éxito entre los hijos de Israel. Aún así, Jesucristo lo había enviado a escuchar el nombre de Jesús también a los hijos de Israel, aunque más tarde, por supuesto, Pedro se había sentido conducido a la casa de Israel y que probablemente dentro de Israel Saulo estaba siendo llamado a los gentiles y a los hijos de Israel y probablemente más fuera de la tierra de Israel. Por lo tanto, iba a predicar a los que eran israelitas fuera de Israel, a las sinagogas, para declarar el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Tal vez fue porque Saulo había causado mucha persecución a los cristianos. Él mismo recibiría mucha persecución también, pero no de los cristianos. En cambio, sería de otros, los judíos en su mayoría, y también algunos de los romanos. En cualquier caso, sufriría por el nombre de Jesús. Y Jesús planeaba mostrarle cuán grandes cosas sufriría por el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en esta hora. Amén.